Pokémon hasta la 8ª generación, gráficos de 5ª y Pokémon seguidor. Descubre Pokémon Unbreakable Ties en español. Buenas maníacos, yo soy Chronic y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo al canal con un juego como el que os gusta, en español, y con muchas novedades, que seguro te van a sorprender. Como siempre, intento traer todo lo que salga en español, que sé que os interesa mucho más que juegos en inglés, ¿verdad? Pokémon Unbreakable Ties es un fangame todavía en beta, en español, creado por Samurai98. Contaremos con 5 horas de duración, además de nueva historia y región, con los Pokémon de la 8ª generación. Como ves, un juego llamativo que había que traerlo, ya que aunque es una beta, ofrece mucho más de lo que parece. Eso sí, podrás usar la velocidad rápida, pero tampoco te pases que si no la historia te va a durar media hora. Si lo vas a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible, tendréis la info del fangame y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular, con tutorial y todo, que luego siempre me venís preguntando en los comentarios, y como si ya lo digo en el vídeo, gente. Y bueno, si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan estas reviews. Si llegamos al menos a 500 likes, habrá más sorpresitas, gente. También puedes verme por Twitch haciendo directos, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter. Incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Pero bueno, vamos con las reviews de Pokémon Unbreakable Ties en español. Empecemos con los Pokémon, donde encontraremos desde la 1ª generación hasta la 8ª generación. Eso sí, no tendremos los Pokémon de Hisui por el momento, por lo que dice el autor, pero vamos, no nos faltarán Pokémons. En características y funciones tendremos daño físico y especial, además de movimientos, habilidades y objetos hasta las últimas generaciones. Se han incluido nuevas mecánicas a tener en cuenta, como la recolección, que en un futuro se unirá con el sistema de crafteo. Hay que decir que el juego tiene un sistema de experiencia y level cap muy diferente, ya que ganaremos menos experiencia de lo normal, por lo que será un poquito más complicado levear. La duración, como dije, son unas 4 o 5 horas dependiendo lo rápido que vayas. Podrás conseguir 2 medallas de gimnasios, con varias misiones secundarias e historias paralelas que encontrarás avanzando en la aventura. Vamos con los gráficos, que como habrás visto son estilo 5ª generación, tanto personajes como mapeados. Se han incluido dibujos de personajes, incluso tendremos Pokémon seguidor para nuestra aventura, todo creado para sí. Pokémon Unbreakable Ties. Algo llamativo es el sistema de día y noche, que va a ser artificial y cada ciclo va a durar 20 minutos, básicamente 20 minutos. Y esto viene muy bien, ya que así no tendremos que esperar a que se haga de noche, cambiar la hora y toda esta movida, simplemente pues pasa el tiempo y cada 20 minutos pues será día y noche. Eso me parece perfecto. Y bueno, vamos con la historia que nos llevará a Akebia, una región nueva donde tendremos que conseguir las 8 medallas de gimnasio y competir con tus rivales por el título de campeón, mientras encuentras personajes y un montón de misiones secundarias. Pero bueno, os la cuento un poco más en detalle la sinopsis que trae del propio autor. La historia se basa en 3 amigos de la infancia, Darek, Eda y el jugador, los cuales su objetivo es llegar a ser maestros Pokémon. A los 16 años, cuando debes decidir qué hacer con tu vida, básicamente, decides probar a pasar el examen de entrenador Pokémon y la profesora Alama te hace entrega de tu Pokémon inicial. En esta aventura te embarcarás en una región de Akebia, una región tropical, junto a tus 2 amigos de la infancia, para vencer a los líderes de gimnasio y convertiros en maestros Pokémon. Sin embargo, vuestro objetivo se complementa con el misterio que rodea a la profesora Alama y los villanos de la región. La familia real, la cual somete a la población a una dictadura gracias al excesivo poder que estos poseen, ¿de dónde habrán salido? Junto a eso, Latias y Latios, los legendarios de la historia, están siendo perseguidos por la familia real para extraer un supuesto poder que solo Latios puede despertar. Descubre qué es lo que planean, cuál es el misterio que rodea a la profesora Alama, cuáles son los objetivos de la familia real y el misterio de los Pokémon Eon.
Y sí, como ves, la historia se ve muy completita y vamos a tener mucho contenido de aquí al futuro. Por ahora es verdad que solo tendremos 2 gimnasios, por lo que tendremos una primera parte de la historia, pero se ve bastante bien y hay mucha curiosidad por saber cómo avanza todo esto. Ahora llega el momento de conseguir tu corazón, que por cierto hoy va a ser facilito, solo comenta si prefieres ciclo de día y noche real o limitado. Como este a 20 minutos o si prefieres que sea de día y sea de día y cuando juegues de noche sea de noche. Solo comenta y podrás conseguir tu corazón muy sencillito, si iré leyendo a ver qué pensáis. Y bueno, voy con mi opinión personal sobre Pokémon Unbreakable Ties en español. Un fangame que me llamó la atención y que salió pues eso hace poquito. Por ahora, como dije, lo malo que sea una primera beta, aunque se nota el trabajo detrás del juego y su historia, que es de lo mejorcito que tiene. Eso yo lo admito, que la historia está muy trabajada y habrá que ver cómo va avanzando. Los gráficos estilo quinta generación se ven muy únicos, con un toque bastante personal en este fangame que me pareció bastante bonito y que a mí realmente muchas veces me entran por los ojos, lo sé, pero también a veces ayuda. Dices, joder, qué bien ha hecho lo que son los mapeados. Y eso yo creo que te anima más a jugarlo. Pero bueno, el problema es que sea solo una primera beta. Pero espero que podamos ver más actualizaciones prontito, aunque al final depende del autor, como todos sabemos. Esto al final no depende de nadie más. Sobre si lo recomiendo o no, pues obvio que sí lo recomiendo. Puede que por ahora solo tengamos 2 gimnasios, pero como tampoco sabemos cuándo va a haber más actualizaciones, yo aconsejo probarlo como está. La historia es lo que más me gustó, con un toque diferente y realista en comparación a otro fangame. Sí, bueno, hablo de realista, pero me refiero que se hace un poco más intenso. Y la verdad que por esa parte sí que lo recomiendo. Espero que las próximas actualizaciones puedas seguir con tu partida y eso estaría bastante bien. También ponedme en los comentarios si queréis que traiga más actualizaciones de Pokémon Unbreakable Ties y hay más en el futuro, ya que a mí se me hace un juego muy interesante y que yo creo que puede tener bastante futuro, así que nada, habrá que esperar más actualizaciones y ya os iré contando. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!